Buenas tardes a todos. Mi nombre es Karina Chenfón Valdivia. Soy psicóloga del Centro Terapéutico Te Orientamos, donde realizamos terapias y evaluaciones para niños, adolescentes y adultos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. El día de hoy estamos aquí para brindarles algunas pautas de cómo podemos introducir a nuestros pequeños en el mundo de la comunicación. Para eso yo he presentado unas pequeñas diapositivas que en este momento les voy a compartir. Listo. Muy bien. ¿Cómo introducir al niño en el mundo de la comunicación en la etapa de 1 a 3 años? Por experiencia propia, como mamá sé que las primeras palabras de nuestros niños son un momento mágico y que nosotros esperamos con mucho entusiasmo cómo van poco a poco diciendo más y más palabras. Y eso nos llena pues de mucha emoción. Sin embargo, no siempre se da de esta manera. Algunas veces este momento también puede causarnos preocupación, incertidumbre, porque podemos observar cómo nuestro niño, al empezar a decir las primeras palabras, luego ya no dice más, o de repente incluso empieza a decir algunas palabras y luego deja de hacerlo. Esto obviamente nos causa mucha incertidumbre. Y podemos nosotros buscar, en algunos casos, ayuda, una orientación, intentamos informarnos por internet y en lugar de darnos mayores alcances y de alguna manera tranquilizarnos, nos causan más preocupación e incertidumbre. Y podemos ponernos a cuestionar si lo que estamos haciendo está bien, si es que hay algún problema mayor. Pero el día de hoy estamos aquí para poder aclarar sus dudas y poderles dar algunas estrategias de cómo podemos nosotros, como padres, incentivar y propiciar que este proceso de adquisición del habla se dé de una mejor manera. Antes de todo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Las niñas generalmente adquieren la capacidad de comunicativa de manera más temprana que los niños. Y algo sumamente importante, todos los niños son diferentes. Su proceso de maduración responde a sus propios tiempos. Esto también tenemos que tener en cuenta de que la capacidad comunicativa se divide de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros tenemos que comunicarnos no solamente está relacionado a la capacidad de expresión, también está incluido la capacidad de comprensión. Y cuando estamos hablando de expresión, no solo lo hablamos a nivel verbal, también a nivel no verbal. Y algo mucho más importante aún, que es la motivación, la iniciativa que tienen los niños para interactuar a través del lenguaje. Ahora bien, para poder entender mejor cómo podemos ayudar a nuestros niños y qué debemos hacer y en qué momento, es importante tener en cuenta que en términos generales hay ciertas características según la edad que los niños deben tener conforme van avanzando. Por ejemplo, si un niño ya tiene 1 año, nosotros esperamos que éste ya diga algunas palabras, entre 1 y 2 palabras, que tengan un sentido y un significado. También debemos esperar que ya responda a su nombre y que sus reacciones y que muestre algunas reacciones afectivas básicas como de alegría, como de tristeza. También puede entender indicaciones sencillas, como por ejemplo un no. Por otro lado, ahora, si el niño tiene 1 año y medio, también ya encontramos que debería estar incorporando otras palabras también, algunas más, que sean de uso cotidiano. ¿Pueden estas palabras ser creadas por su propio lenguaje? ¿Qué significa eso? Que de repente al carro no le dice sí, sino le dice tití, que de repente a la leche le dice teta, etcétera, ¿no? También podemos encontrar que de repente no utiliza una pronunciación perfecta. Esto no hay problema porque el niño recién está empezando su adquisición. Otro tema también es que reconoce el nombre de los miembros de la familia, imita sonidos cotidianos, puede intentar cantar en su propio lenguaje y sí un número de indicaciones simples. Cuando el niño tiene 2 años,
ya su capacidad comunicativa está mucho más desarrollada. Ya podemos encontrar entre 50 a 100 palabras dentro de su utilización. Algunas veces estas pueden no ser perfectamente pronunciadas, pero poco a poco va mejorando esto. Entiende y sigue indicaciones más complejas. Su comunicación está acompañada de gestos, de mímicas, por ejemplo, si es que dice, está molesto porque no quiere bañarse, con su gesto te dirá no, ¿no? Entonces, o no quiero. Y también entiende las mímicas, entiende cuando mamá está molesta solamente por su rostro, entiende cuando papá está triste, etc. Ahora, cuando un niño tiene 2 años y medio, ya debería manejar pronombres personales. Esto es mío, tú agárralo, tú hazlo, tú dámelo, etc. Utiliza también palabras ya de 3 sílabas. Sus oraciones son mucho más complejas y puede utilizar conjunciones. Además, su vocabulario debe estar mucho más incorporado, entre 200 a 500 palabras. A la edad de 3 años ya se dice de que el proceso adquisitivo del lenguaje está culminando, es decir, ya ha adquirido por completo la capacidad comunicativa. Expresa y reconoce muy bien sus ideas, su pronunciación es mucho más entendible, puede contarnos una historia, su lenguaje, esto también a nivel verbal y no verbal muestra un gran avance, entiende las bromas, las burlas y la ironía. Ahora bien, ahora vamos a pasar por otro momento, que es el que nos interesa a nosotros, que se refiere a qué yo puedo hacer para que mi niño eh, mejore este proceso adquisitivo. Como lo comenté en un inicio, muchas veces nosotros como papás nos preocupamos. Sin embargo, debemos de entender algo. Debemos de entender que no todos los niños son iguales y que no todos los niños avanzan de la misma manera, pero que existen algunas cosas que nosotros como papás podemos hacer para ayudarlos, ¿ya? Y esto se inicia desde muy temprano. Se inicia desde el proceso de la gestación. Y para que esto funcione, debemos de ser continuos, pacientes y constantes. Además, otro punto que tenemos que tener en cuenta es que dentro las herramientas que tenemos para ayudar a nuestros hijos están nuestras manos, nuestros ojos, nuestro rostro, nuestro cuerpo, nuestra voz. Muy bien. ¿Qué se puede hacer antes del nacimiento? Antes del nacimiento, nosotros tenemos que hablar a nuestros niños. Debemos de tener en cuenta que la capacidad auditiva se desarrolla dentro del vientre de la mamá a etapas muy tempranas. Ya al 4 mes los niños ya tienen la capacidad ya responden a estímulos auditivos. Y a la edad de 6 meses ya está su capacidad auditiva completamente madura. Por ende, debemos de estimularlos hablándoles, pero no solamente la mamá, también el papá. Es muy bueno, es muy importante, por ejemplo, el cambio del tono, ¿no? Las mamás tenemos un tono más agudo, los papás más graves, eso ayuda al niño. Además, podemos colocarle música clásica, sonidos de la naturaleza, ¿no? Entonces, todo esto ayuda mucho a que los niños desde muy temprana edad se vayan acostumbrando a escuchar sonidos. Otra cosa ahora, el niño ya está con nosotros, el niño ya los tenemos en nuestros brazos, ¿qué podemos hacer? Si este niño, pues a la pena si nos mira, ¿no? Aunque no lo crean, la mirada es uno de los elementos más importantes y es la base para el inicio de la comunicación. Un niño no va a aprender a hablar si no te observa, si no te mira y si no te escucha. Entonces necesitamos para eso, desde muy temprana edad, desde los primeros meses, desarrollar esta habilidad, desarrollar esta conexión, que el niño sienta, que el niño muestre interés por observarte, por fijar su mirada contigo y por también escucharte. Para eso nosotros podemos utilizar un momento muy especial cuando son muy pequeños, que es el momento de la lactancia, el momento en que lo alimentamos. En ese momento el niño está
sintiéndose muy bien, sintiendo mucho agrado. Y si a eso nosotros lo juntamos con el tema de que lo observamos y conectamos con él a través de la mirada y también le hablamos, entonces el niño va a relacionar la mirada y el escuchar con algo agradable. Y cuando sea más grandecito va a sentir una buena predisposición para hacer esas dos actividades, que como le digo son la base para la comunicación. Otro punto es que cuando hagamos esto tenemos que ser muy pausados y muy gestuales también. Otro punto, ya cuando el niño está creciendo, el paso número 2, es que nosotros debemos de estimularlo al niño a nivel auditivo. Debemos de cantarle, de siempre hablarle, enseñarle el nombre de las cosas. Esto también se tiene que dar de forma pausada. No se recomienda que hablemos muy rápido cuando nos comunicamos con nuestros pequeños, porque entonces ellos no van a poder distinguir también cada uno de los fonemas, cada uno de los sonidos que nosotros estamos emitiendo. También la mirada fija y también ser muy gesticulares. Esto es hasta ahora. Nosotros, como pueden ver, yo he organizado estas estrategias a través de pasos, porque son etapas progresivas, ¿no? Lo he intentado de alguna manera hacer encajar según la edad, pero esto es algo relativo. Lo más importante es los pasos. Si mi niño, sin importar la edad que tenga, ya me mira, el niño ya me escucha, se le ve que muestra este interés, entonces paso a hablarle más, a enseñarle el nombre de las cosas, a ponerle canciones. Porque luego vamos a pasar al paso número 3, que se da generalmente cuando el niño tiene 1 año. Pero esto, como les digo, puede ser relativo. Hay que entender una cosa, muy importante. El lenguaje se desarrolla por necesidad. Y algo que yo quería mencionarles, teniendo en cuenta este punto, es que hoy en día los papás somos una generación de papás muy organizados, muy estructurados y también muy preocupados por satisfacer todas las necesidades de nuestros hijos. Eso a veces nos puede jugar en contra, porque nosotros solemos no esperar que el niño nos manifieste alguna necesidad, porque como ya tenemos una conexión telepática con ellos, ya sabemos qué es lo que él va a querer. Entonces, si ya son las 12:30, sé que va a tener hambre. Y sin que el niño me diga nada, ni emita ningún sonido, yo ya lo estoy sentando a la mesa para que coma. De repente, yo sé que cada 2 horas tengo que cambiar el pañal porque si no se puede irritar. Entonces el niño no necesita manifestar absolutamente ninguna incomodidad porque ya le estoy presentando, ya le estoy cambiando el pañal para que él esté tranquilo. Esto hace que los niños se acostumbren a no pedir cosas porque saben que todo se les va a dar sin que ellos hagan ningún esfuerzo. Eso a la larga es contraproducente. ¿Por qué? Porque entonces el niño se acostumbra a no mostrar intención porque no necesita mostrar esa intención. Estamos hablando de etapas muy pequeñas, estamos hablando pues ya desde 1 año. ¿Qué debemos hacer? Debemos cambiar eso. Debemos intentar que los niños nos pidan cosas, que intenten mostrar una intención, de repente a través del llanto, a través de los gestos, a través de las mímicas, a través de señalarme. Entonces, yo ya necesito que él me diga que tiene hambre. Yo sé que tiene hambre, yo sé que es hora que coma, pero debo esperar que él me lo pida, para que él se dé cuenta que para que logre algo, él tiene que comunicarse, relacionarse, interactuar conmigo. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, ahora, otra cosa que también podemos hacer es que debemos mencionarle el nombre de las cosas e interactuar, como les digo, con él verbalmente. Darle indicaciones simples. A la edad de 1 año le puedo decir dame, ven. Estar atento a las respuestas, por muy pequeñas que sean, y reforzarlas. Si es que de repente mi hijito me dice, yo, ¿qué quieres? Entonces yo le estoy hablando de repente, mira, tu pie, tu pie se ensució. Y el niño es un gesto, sí, tu pie se ensució. Entonces empezamos a reforzar hasta lo más pequeño para que el niño se dé cuenta que cualquier respuesta que él haga va a tener una reacción. Estar atento. Y también otra cosa que debemos hacer es aplicar buenos hábitos alimenticios. ¿Qué significa esto?
ya las papillas, ya el aplastadito debe de empezar a ceder y empezamos ya a darle comida que pueda él masticar, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, otro punto que también quiero resaltar acá y que lo vamos a observar a lo largo de todas las diapositivas es la interacción recíproca. Es muy importante que el niño reciba estimulación que nos permita una interacción recíproca. ¿Qué significa eso? Significa que si el niño recibe un estímulo, necesitamos que el niño sepa que tiene que responder ante este estímulo. ¿En qué casos no se da? Cuando, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, estamos exponiéndolos a tecnología, a artefactos tecnológicos, ¿no? De repente podemos nosotros tal vez darles la laptop, darles la tablet, darles el celular. Esto no ayuda a la interacción recíproca porque el niño se acostumbra a recibir información, recibir estímulos y no responder ante ellos y sigue recibiendo estímulos. Entonces, eso es algo que se debe evitar, especialmente en edades muy tempranas. Paso 4. Ya el niño empieza a emitir algunos sonidos, ya el niño empieza a prestar atención, ya el niño empieza a conocer de repente gestos, a responder ante ellos y a seguir indicaciones. Esto se da aproximadamente al año y medio. ¿Qué debemos hacer en este momento? Pues lo que debemos hacer es potenciar aún más su desarrollo lingüístico a través de la música, ya que se ha demostrado que la música es un elemento muy importante para lograr este objetivo. Pero ya música con contenido, ¿no? Por ejemplo, de repente sonidos de la naturaleza, sonidos onomatopéyicos, ¿no? Canciones. Ahora ustedes dirán, pero me acaba de decir en la diapositiva anterior que no le presente ningún estímulo con artefactos tecnológicos. ¿Cómo le hago esto, no? El celular, el lacto, es lo que... Bueno, hay trucos para todo. Yo les recomiendo, es cierto, a veces todas estas canciones, estas están en los aparatos tecnológicos, pero la idea es que el niño los escuche, no tanto que los vea. Entonces de repente yo puedo colocarle música en mi celular, pero el celular, voltearlo para que él no vea la estimulación. O de repente la televisión, poner algún video y tapar la televisión con una tela negra y él no va a observar, pero sí va a escuchar qué es lo que nosotros queremos. También tenemos que incentivar la comunicación no verbal. Cuando hablamos con los niños pequeños tenemos que ser, como les dije, muy gesticulares y esperar que el niño nos pida las cosas. Esto es muy importante. Ahora, otra vez mencionamos pues el tema de la interacción recíproca, ¿no? Es muy importante que el niño, cuando recibe un estímulo, se espere que haga una respuesta ante él. Paso 5. Ya acá el niño tiene aproximadamente 2 años, entonces, ¿qué observamos? Tiene un mejor vocabulario, ya empieza a estructurar oraciones, esto ya empieza a manejar verbos, ¿no? Entiende mucho mejor el lenguaje. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que también darle mayores indicaciones, ser más insistente en que emita sonidos si desea pedir algo, ya empezar a enseñarle, de repente estructurar, ¿no? Por ejemplo, muchas gracias cuando el niño se está terminando de comer, o buenos días, y ya esperar que el niño haga un esfuerzo, ya, ¿no? Entonces, al principio es como que estimularlo, siempre darle y no esperar nada a cambio, simplemente una pequeña reacción y con eso es suficiente. Cuando todo tiene 2 años, ya tengo que esperar una respuesta. Pongamos que mi hijito no da ninguna respuesta y yo sé, he seguido todo el proceso paso a paso y sigue el tiempo y no hace, entonces ya tengo que empezar a insistir. No darle algo si es que no veo yo un esfuerzo de él por comunicarse y por explicarme. Yo puedo entender lo que él quiere, pero yo tengo que esperar que él, ¿no? Haga su esfuerzo, de la cuota, su iniciativa. Ahora, otra cosa que también a los 2 años podemos trabajar es mucho el soplo, ¿no? Por ejemplo, hacerles burbujitas, que apague la vela, no sácame la lengua, etc. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el paso 6? Ya cuando el niño tiene 3 años, ya empezamos, ya el proceso de adquisición del habla, como les dije, ya está ya a fines.
y está a punto de terminar. ¿Qué debemos hacer en este caso? Lo que debemos hacer es la etapa correctiva. Ya a los 3 años los niños manejan un muy buen vocabulario, pero a veces su pronunciación también no es tan correcta. Empezamos a corregir. Como todo este tiempo le hemos hablado de forma pausada, entonces es mucho más probable que ya a esta edad el niño hable mucho mejor. Supongamos que no lo hacemos, entonces empezamos a decirle no se dice no sé, tete, se dice tetera, ¿no? No se dice el etepante, se dice elefante. Como te puedes dar cuenta, la pronunciación siempre es muy pausada. Esta etapa también ya empezamos a corregirla en cuanto a la estructura de la oración, ¿no? Por ejemplo, si es que dice mamá más, mamá, dame más pan. Entonces ya empezamos a estimularlo y ayudarlo y que él se dé cuenta que tiene que empezar también a mejorar. Ahora bien, para terminar, quería darles yo como un resumen de las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Las cosas que debemos hacer siempre, todo el proceso de adquisición del habla hasta los 3 años es contacto visual, contacto físico. Hablar pausado y gesticular, es decir, hacer muchos gestos. Debemos dialogar con el niño constantemente, conversar siempre con él y enseñarle el nombre de las cosas. Darles indicaciones constantes, siempre estarle pidiendo que nos enseñe algo, que nos alcance algo, que nos lleve algo. Y esperar, antes de darle algo, que nos lo pida, ¿no? Dependiendo del momento en el que esté, esta petición va a ser muy, muy diferente, ¿no? Cuando es muy bebé será un sonido, cuando es más grandecito ya será la intención de una palabra, y cuando es más grande es que la diga correctamente. ¿Qué no debemos hacer? No debemos ser impacientes con los niños, no debemos perder el control. No podemos hablar rápido, no podemos también alzarles la voz si es que no lo entienden. Tampoco, como les digo, tampoco podemos perder pues la paciencia. Mucho tiempo con aparatos tecnológicos tampoco no nos ayuda. Creer que el niño no me entiende, ay, es que no habla, no me va a entender. Eso no es así. Los niños sí tienen la capacidad de entender, solo que no tienen la capacidad tal vez de expresar. Pero si yo no les hablo, va a ser muy difícil que pueda desarrollar el lenguaje. Y darle las cosas antes que me las pida, antes que haga un esfuerzo. Muy bien. Para culminar, quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de ustedes por su asistencia y la atención que el día de hoy me han prestado. Si tuvieran alguna consulta adicional, si ustedes consideran que han cumplido con todas estas pautas y a pesar de eso su niño no ha adquirido adecuadamente el lenguaje, si piensan que su atraso es muy significativo, o si de repente ahorita empiezan a practicarlo y a trabajarlo y no ven mayores avances, nosotros, el Centro Terapéutico Te Orientamos, estamos aquí para satisfacer cualquier consulta adicional que ustedes tengan. Nosotros estamos gustosos de atenderlos, puede ser de manera virtual o de manera presencial. Pueden contactarnos a cualquiera de nuestros lugares pueden contactarnos por ejemplo a las direcciones que están apareciendo en pantalla, a los números, pero también pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su participación y mucho gusto. Gracias.